Hola mi amigo y mi amiga de YouTube, soy Orlando Maldonado y esta vez te traigo un nuevo video. Te traigo un video del cual ya hice un corto y ese corto ha tenido mucha aceptación por las personas. Se trata de un patrón de merengue utilizando terceras. Es un patrón bastante fácil, aunque pareciera sonar un poquito difícil, pero realmente no es tan difícil. Es fácil. Te voy a mostrar de manera breve cómo puedes tocar ese tumbado de tercera o ese patrón de tercera. A ti, si es la primera vez que visitas nuestro canal, te invito a que te suscribas al canal, que revises más contenido, si te gusta que le des like y que lo compartas con tus amigos. Así que sin más tiempo que perder, vamos a ver cómo funciona ese tumbao de tercera o ese patrón de tercera de merengue. Vamos al piano. Ese era el patrón de merengue que estábamos tocando en el corto. Entonces, es muy sencillo. Está hecho, ese que estoy haciendo está hecho en la menor, pero lo vamos a hacer en la menor y luego también lo vamos a hacer en una tonalidad mayor. Bien, en la menor. El pedal no iba, ¿eh? ¿Por qué se le llama patrón de terceras o por terceras? Bien, porque tú estás utilizando las terceras en el piano. Recuerda que una tercera, en este caso, una tercera es esto. Irte de la nota 1 a la nota 3. Tienes un intervalo de tercera. En este caso es de tercera mayor. Tú tienes 1, 2 y 3. Bien, hay una tercera mayor. Entonces esa tercera mayor, aquí hay una tercera mayor, aquí hay una tercera menor. Ese es para el caso de los acordes mayores. Pero en este caso, tú tienes una tercera menor y luego una tercera mayor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con la tríada del acorde, en este caso, la tríada del acorde de la menor, vamos a bajar de estas notas a estas notas y luego acá. Es decir, esto. Si lo fuéramos a ver más sencillo, ahora eso lo hago con una sola mano y utilizando todos los dedos. Aquí tenemos el dedo 3 y el dedo 5. Aquí tenemos el dedo 2 y el dedo 4. Y aquí tenemos el dedo 1 y dedo 3. Entonces, mi mano izquierda simplemente es una mano que siempre la utilizamos para hacer ese acompañamiento, ¿no? Para hacer ese contratiempo. Entonces, hace esto. Fíjate, es muy sencillo. Mira, mira, mira. Esto, pero tú haces esto. Después que das el primer toque en los dedos 3, 5, haces esto, como un intervalo arpegiado, no armónico, ¿no? Sino de manera melódica. Así. Y después que hace eso, bajas y cuando suena este, entonces hazte esto. Y si lo haces más rápido, suena así. Otra vez. Esta mano suena en dos ocasiones. Suena cuando haces esto, cuando haces esto. Y después que estás acá con la mano derecha, que caes en las notas 1, 3 de la tríada de la, entonces caes aquí.
Solamente estoy ilustrando estos dos dedos, o poniendo estos dos dedos, para que veas que solamente con esos dos dedos ya te suena el tumbao, el patrón. Pero puedes usar cuando haces cuando al final, cuando ya lo haces de manera melódica, armónica, estas notas, puedes utilizar también aquí la nota de la, que es lo que yo estoy haciendo. Entonces uso la tríada completa. Y luego voy a la quinta. La quinta la pongo en esta inversión. Míralo ahí donde está en pantalla. Lo pongo en esta inversión, que es más fácil. Entonces uso las mismas notas, o sea, las notas que corresponden para la quinta. Fíjate cuáles son las notas que corresponden a la quinta. Estas son las notas. Si, re, la, do, sol sostenido, si. En sentido general o de manera sencilla y sin hacer ningún arpegio en la mano derecha, se hace así. Mira la nota en pantalla. Y ya ese es el patrón del merengue. Hay un himno, bueno, es un corito cristiano, ¿no? Y no sé si lo han escuchado, que se llama El muro se cayó y lo utiliza. Creo que es así que hace. Ese tumbao, ese patrón, así como está tocado menor. Pero luego si lo vas a tocar mayor es lo mismo. Lo único que te va a cambiar es la nota 3, que tú sabes que entre un acorde, entre una tríada menor y una tríada mayor, la única diferencia es que la tríada menor, para convertirla en mayor, simplemente tienes que tomar la nota número 3 de la escala y ponerla como va, natural, porque por aquí, o sea, aquí en la escala menor está natural, natural, ¿no? Según la estructura, y aquí la pones según la escala mayor, según la estructura de la escala mayor. Si una escala mayor tú quieres poner la tríada menor, simplemente la nota 3 la pones menor. Entonces es lo mismo. La única diferencia es la nota. Vamos a hacerlo en re. Si quiero pasar a la cuarta, por ejemplo, hago eso que hice, que fue después aquí, pero como que no se escucha tan bien llevándolo completo por tercera, hago esto entonces. Y ahí utilizo simplemente una nota de manera melódica desde la tercera hasta la primera nota. En este caso de la cuarta, que es sol. Entonces, hay muchas formas de tú hacer que suene diferente aún haciéndolo por tercera, por ejemplo. Otros lo harían solamente. Otros incluso lo harían de manera ascendente, así. En menor o ascendente, vamos a ver. Puedes ir, ¿cómo se dice? Puedes ir probando, a ver cómo te suena en cada caso, y donde veas que se escucha mejor y que esté combinado con la percusión, entonces ahí tú puedes dejar ese tumbado. Así que era todo. Si necesitas que te aclare algo más, puedes utilizar los comentarios. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas.
Si no has visto más videos, te recomiendo que revises más videos del canal. Probablemente alguno de ellos te pueda interesar. Comparte la información, dale like si te gustan y bueno, y espero que sea de progreso tu aprendizaje, que cada vez vayas en progreso y que los videos del canal te puedan ayudar. Que de verdad la intención que tiene el canal de ayudar a muchas personas a que toquen piano, para que toquen en sus iglesias, para que se diviertan con sus amigos, que ese fin, ese objetivo al final se cumpla. Así que no te quito más tiempo y nos vemos en una próxima. Muchas gracias por tu atención. Un caluroso saludo.